Hay algo que necesita decirse con absoluta claridad antes de entrar en los detalles, porque es el tipo de afirmación que atraviesa todo el ruido mediático y llega directamente al núcleo de lo que verdaderamente está en juego en este conflicto. Irán lleva milenios en esa región. Los pueblos que habitan ese territorio, persas, árabes, kurdos y todos los demás, han estado allí durante miles de años, y ningún actor político, ninguna campaña militar, ninguna combinación de ambas cosas va a borrarlos del mapa. La aniquilación total no es un objetivo estratégico viable. Nunca lo fue. Estos pueblos seguirán existiendo, seguirán compartiendo esa región, serán vecinos durante el tiempo que la humanidad continúe sobre la Tierra. Y eventualmente, ya sea en meses, años o décadas, las partes involucradas tendrán que encontrar una manera de coexistir. Eso no es una opinión. Eso es la geografía y la historia operando en una escala de tiempo que hace que cualquier administración política parezca completamente transitoria. Esa manera de encuadrar el problema importa enormemente para lo que estamos a punto de analizar, porque precisamente esas fueron las palabras que Qatar pronunció públicamente y sobre las cuales actuó, y las implicaciones de esa decisión son mucho más profundas de lo que la mayoría de la cobertura mediática está transmitiendo. Si quieres seguir desarrollos como este en tiempo real con la profundidad y el contexto que merecen, suscríbete a Front Report ahora mismo. Este es exactamente el tipo de historia para el que fuimos creados. Dale al botón de suscripción, activa las notificaciones y comparte esto con cualquier persona en tu red que esté prestando atención seria a lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Vamos a establecer qué ha sucedido exactamente, porque el titular no captura del todo el peso de los hechos. Qatar ha comunicado oficialmente su retirada de su función de mediador en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. El gobierno qatarí lo transmitió de manera formal, no a través de canales reservados, no mediante insinuaciones ni sugerencias, sino a través de una declaración diplomática oficial. Ya no están mediando. No desean ser arrastrados más profundamente hacia un conflicto cuya dirección y consecuencias ya no respaldan. Y para quienes puedan interpretar esto como un simple ajuste diplomático rutinario, un pequeño estado del Golfo retirándose de un complicado papel de mediación, estarían cometiendo el error de malinterpretar fundamentalmente lo que Qatar representaba en este conflicto y lo que su retirada significa de verdad. Desde que la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán comenzó el 28 de febrero de 2026, Qatar era el único canal de comunicación funcional entre ambas partes. El único, no las Naciones Unidas, no la Unión Europea, no ninguna de las naciones del G7, sino Qatar. Doha era la ciudad por donde pasaban los mensajes entre Washington y Teherán. Los funcionarios qataríes tenían acceso directo al liderazgo iraní. Mantenían líneas abiertas con la Casa Blanca. Ocupaban una posición de palanca diplomática extraordinaria, albergando simultáneamente la mayor base militar estadounidense en todo Oriente Medio y sirviendo como principal conducto de Irán hacia el mundo occidental. Ese es un equilibrio que requiere una habilidad extraordinaria para sostenerse, y Qatar lo había mantenido contra toda probabilidad durante años. Toda esa arquitectura diplomática acaba de derrumbarse, y comprender por qué se derrumbó exige remontarse mucho más atrás que esta semana. Lo que Qatar experimentó durante el último año y medio es una lección de lo que ocurre cuando uno sirve como mediador de buena fe entre partes que no actúan de buena fe. He aquí lo que hay que entender sobre la dinámica que finalmente agotó la paciencia de Qatar. El año pasado, Israel comunicó a través de canales qataríes que estaba dispuesto a negociar un acuerdo de paz con representantes palestinos. El mensaje fue claro: envíen la delegación de Hamás a Qatar. Estamos preparados para firmar un acuerdo y poner fin a este conflicto mediante la negociación. Qatar, actuando en su papel de intermediario honesto, facilitó exactamente eso. La delegación de Hamás viajó a Doha bajo la promesa de conversaciones de paz. Israel bombardeó la reunión, no el edificio antes ni después del encuentro, sino durante él, matando no solo a miembros de la delegación de Hamás, figuras que Israel no había podido localizar y eliminar mediante operaciones militares convencionales, sino también a diplomáticos qataríes, personas que estaban allí precisamente porque creían en el proceso de negociación, personas que murieron porque confiaron en que la invitación era genuina.
El hecho de que Qatar continuara sirviendo como mediador después de ese incidente fue extraordinario. Hablaba de un pragmatismo excepcional, una paciencia excepcional o ambas cosas. Pero también estableció un patrón, y los patrones importan en la diplomacia porque revelan con quién te estás enfrentando realmente. Ese patrón se repitió el 27 de febrero de 2026, la víspera de los ataques que desencadenaron todo este conflicto. Una delegación iraní se encontraba en Omán reunida con representantes estadounidenses. Según informes de múltiples fuentes, incluyendo el propio canciller omaní Badr al-Busaidi, quien describió públicamente un avance significativo, Irán había aceptado esencialmente todo lo que Washington había exigido como condiciones previas para un acuerdo de paz. Comprometerse a nunca acumular uranio enriquecido, aceptar la verificación total del OIEA y degradar irreversiblemente su uranio enriquecido existente al nivel más bajo posible. Al-Busaidi declaró que la paz estaba al alcance de la mano. Se esperaba que las conversaciones se reanudaran el 2 de marzo. El día siguiente, los bombardeos comenzaron. El líder supremo Ali Khamenei fue asesinado. Instalaciones militares, bases, escuelas y zonas civiles en todo Irán fueron golpeadas en una operación conjunta entre Washington y Tel Aviv. Y el marco de paz que supuestamente estaba a horas de completarse quedó revelado como, en el mejor de los casos, cobertura diplomática para una operación militar que ya estaba planeada y en marcha. Qatar observó todo eso desde dentro, como el país que había facilitado las comunicaciones, como el país cuyo papel de intermediario honesto dependía por completo de que ambas partes creyeran que el proceso de mediación era genuino. Qatar fue utilizado, y lo sabía. Esto es lo que convierte la retirada qatarí en algo mucho más que un inconveniente diplomático para Washington. Es una condena fundamental de cómo Estados Unidos e Israel han conducido este conflicto. Lo que Qatar está afirmando, en el lenguaje cuidadoso y medido que utiliza la diplomacia, es que el marco de esta guerra es uno en el que ya no puede participar legítimamente. Cuando dice que Irán ha estado en la región durante miles de años y que no va a desaparecer, no está haciendo una observación histórica. Está haciendo una declaración política. Está diciendo que el objetivo que parece impulsar esta campaña militar, la idea de que Irán puede ser desmantelado, desestabilizado o transformado fundamentalmente mediante bombardeos aéreos, no es un objetivo realista, y no vamos a seguir prestando nuestra credibilidad a un proceso construido alrededor de un objetivo irrealizable. Cuando afirma que la coexistencia es la única opción a largo plazo, está rechazando explícitamente la lógica misma de la guerra. Y cuando dice que no quiere mayor participación, está trazando una línea entre sí mismo y Washington que habría sido impensable hace apenas unos meses. Para comprender la plena trascendencia de esa línea, hay que considerar cuánto estuvo Qatar dispuesto a tolerar antes de trazarla. Albergó la mayor base militar estadounidense en Oriente Medio mientras mantenía relaciones diplomáticas con Irán. Sirvió de mediador después de que ataques israelíes mataran a diplomáticos qataríes en su propio territorio. Continuó facilitando comunicaciones incluso después de los ataques del 28 de febrero, lanzados mientras las negociaciones supuestamente estaban en curso. Qatar absorbió una cantidad extraordinaria de agravios antes de llegar a este punto. El hecho de que haya llegado a él ahora dice algo importante sobre cuánto se ha deteriorado la relación. Y Qatar no está solo. Esta es la parte de la historia que merece mayor atención y la que recibe menos. Irak efectivamente puso fin a su cooperación con Washington a principios de esta semana, un desarrollo que representa uno de los cambios geopolíticos más significativos en la región en décadas. Ahora Qatar, la Liga Árabe, que ya luchaba por mantener una posición coherente frente a este conflicto, observa cómo sus Estados miembros se van separando de la coalición estadounidense uno a uno. El único Estado árabe importante que permanece plenamente alineado con Washington en este momento es Arabia Saudita, y vale la pena ser preciso sobre cómo luce ese alineamiento y por qué existe. El príncipe heredero saudí, la misma figura señalada como responsable del asesinato y desmembramiento de un periodista dentro de un consulado diplomático, es, según informes del New York Times, el único líder regional que impulsa activamente a Washington a continuar la guerra. No apoyándola a regañadientes, sino alentándola activamente. Ese es el socio árabe que le queda a Estados Unidos en este conflicto,
mientras cada otro estado árabe significativo da un paso atrás, guarda silencio o hace lo que Qatar acaba de hacer, dejando su posición formalmente explícita. Lo que esto significa estratégicamente es profundo. Estados Unidos entró en este conflicto con al menos el respaldo nominal de una coalición del Golfo. Ahora observa cómo esa coalición se disuelve en tiempo real, mientras simultáneamente enfrenta degradación de bases en la región, personal evacuado a hoteles europeos y un adversario que, según los datos compilados por la agencia Anadolu, ha mantenido un ritmo constante de lanzamientos de misiles y drones desde que comenzó la guerra, con ataques que continúan golpeando Israel y las bases estadounidenses en la región. La geografía política de Oriente Medio se está moviendo contra Washington más rápidamente que cualquier desarrollo militar individual dentro del conflicto mismo. Ahondemos en lo que el papel específico de Qatar significaba, porque la cobertura tiende a tratarlo como una pérdida simbólica en lugar de funcional, y eso pasa por alto la cuestión esencial. Qatar no era simplemente una parte neutral que prestaba sus buenos oficios al proceso. Qatar era la infraestructura del canal diplomático. Cuando Teherán quería comunicar algo a Washington sin la provocación del contacto directo, lo hacía a través de Doha. Cuando Washington quería sondear las reacciones iraníes a propuestas específicas sin un compromiso formal, usaba la conexión qatarí. Cuando ambas partes necesitaban retroceder de una escalada sin reconocer públicamente la desescalada, Qatar era el mecanismo que hacía eso posible. Eliminar a Qatar no significa simplemente perder un mediador. Significa perder toda la vía funcional a través de la cual podría construirse una salida. Se pierde el sistema de alerta temprana que podría señalar cuando una parte se acercaba a una línea roja antes de cruzarla. Se pierde el amortiguador de credibilidad que permitía a ambas partes explorar posiciones de compromiso sin parecer débiles ante sus audiencias domésticas. ¿Qué reemplaza a Qatar en ese papel? En este momento, nada. Las potencias europeas ya estaban marginadas en este proceso, simplemente no tenían el acceso ni las relaciones que Qatar había construido durante años. Las Naciones Unidas son estructuralmente incapaces de llenar el vacío en el marco temporal que este conflicto exige. Pakistán ha emergido como un posible canal alternativo, con informes de que Teherán está coordinando con Islamabad para una posible reunión entre funcionarios iraníes y el vicepresidente J.D. Vance, aunque esas perspectivas recibieron un golpe serio el 1 de abril, cuando un ataque aéreo hirió gravemente al experto en política Kamal Karachi y mató a su esposa, precisamente el funcionario que supervisaba ese proceso de comunicación a través de Pakistán. Funcionarios iraníes describieron el ataque como un intento de sabotear la diplomacia. Ese patrón se mantiene. Acercar la posibilidad de negociación y luego eliminar a quienes la facilitan. El espacio diplomático en este conflicto no solo se ha reducido, se ha colapsado. Y se ha colapsado porque las partes que destruyeron la confianza sobre la que descansaba ese espacio, negociando mientras planeaban ataques, bombardeando a mediadores, lanzando ofensivas mientras los marcos de paz supuestamente estaban a horas de firmarse, han perdido ahora a los socios de buena fe que eran la única razón por la que existía algún espacio diplomático. Hay un patrón más profundo aquí que va más allá de este conflicto específico y merece nombrarse claramente porque tiene implicaciones que se extienden mucho más allá del estrecho de Hormuz. El modelo que se ha aplicado en este conflicto, invitar al otro lado a negociar, usar la negociación para recopilar inteligencia y bajar sus defensas, luego atacar, no es una invención nueva. Tiene una historia en esta región que los actores regionales conocen íntimamente. La delegación iraní en Omán el 27 de febrero, las conversaciones nucleares que el propio mediador omaní describió como en avance significativo, siguieron esa misma plantilla y produjeron el mismo resultado. Las partes facilitadoras quedaron cargando con las consecuencias. Y ahora, mientras el conflicto entra en su quinta semana, la situación diplomática ha alcanzado un nivel de confusión y desconfianza que hace prácticamente imposible cualquier proceso genuino. El 1 de abril, Trump publicó en Truth Social que el nuevo presidente del régimen de Irán le había pedido un alto al fuego a Estados Unidos, añadiendo que seguirían bombardeando a Irán hasta hacerlos volver a la edad de piedra, hasta que el estrecho de Hormuz estuviera abierto. Irán desmintió inmediatamente la afirmación.
El canciller iraní Abbas Araghchi declaró que no existen negociaciones en curso y que Teherán no ha solicitado ningún alto al fuego, describiendo las afirmaciones de Trump como falsas e infundadas. Según la evaluación de múltiples agencias de inteligencia estadounidenses, el régimen iraní cree que se encuentra en una posición suficientemente sólida para continuar la guerra sin ceder a las demandas de Washington. Mientras tanto, Irán ha presentado sus propias 5 condiciones para poner fin al conflicto. El cese de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán y sobre las fuerzas pro-iraníes en Líbano e Irak, la creación de mecanismos para evitar la reanudación de la guerra, una compensación por los daños sufridos y el reconocimiento internacional de la soberanía iraní sobre el estrecho de Hormuz. Irán rechazó el plan de paz de 15 puntos presentado por Washington, calificándolo de unilateral e injusto. La situación en el terreno tampoco respalda la narrativa de victoria que proyectan Washington y Tel Aviv, mientras los funcionarios estadounidenses insisten en que las capacidades militares de Irán han sido obliteradas. Los misiles y drones iraníes siguen impactando objetivos en Israel y en bases de Estados Unidos en toda la región. Lo que este modelo destruye no es solamente un proceso diplomático específico. Destruye la credibilidad de la diplomacia estadounidense en toda la región durante años, porque cada gobierno de Oriente Medio que está observando esto, y todos lo están observando, está ejecutando ahora el mismo cálculo. Si acordamos mediar, facilitar o participar en un proceso diplomático liderado por Estados Unidos, ¿qué garantía tenemos de que el proceso mismo sea genuino? ¿Qué seguridad existe de que la invitación a negociar no sea en sí misma un mecanismo de localización? La respuesta, después de lo que Qatar presenció y lo que Irán experimentó, es ninguna. No hay garantía, y en ausencia de garantías, los gobiernos hacen lo que Qatar acaba de hacer. Dan un paso atrás, protegen su soberanía, su credibilidad y a su pueblo, y se niegan a ser instrumentos de un proceso en el que ya no confían. Qatar también hizo un señalamiento que no debe perderse en el análisis geopolítico, un punto sobre la aritmética a largo plazo de esta región que es más sincero que cualquier cosa que se está diciendo en Washington o Tel Aviv en este momento. Irán es una civilización más antigua que el propio concepto de Estados Unidos. El pueblo persa construía imperios, escribía poesía, practicaba medicina y cartografiaba las estrellas mientras el continente norteamericano era desconocido para el mundo occidental. Eso no es una declaración política a favor de ningún gobierno iraní en particular ni de ninguna política específica. Es un hecho histórico, y ese hecho tiene una implicación práctica. Independientemente de lo que ocurra en este conflicto, independientemente de su desenlace, Irán como nación, como pueblo, como civilización continuará existiendo. Los 90 millones de personas que habitan ese país no van a desaparecer a causa de ataques aéreos estadounidenses o campañas militares israelíes. Qatar entiende esto, el resto de la Liga Árabe lo entiende. Es, de manera creciente, la perspectiva de gran parte del sur global. Y es la perspectiva que Washington y Tel Aviv parecen ser los últimos en aceptar, lo cual es precisamente la razón por la que su estrategia política en este conflicto ha sido construida sobre premisas que el resto del mundo dejó de compartir hace mucho tiempo. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto mientras cerramos esta semana y nos adentramos en la siguiente fase del conflicto? Estados Unidos está librando una guerra en Oriente Medio con bases degradadas, personal evacuado, una alianza fracturada con Israel, un canal de mediación colapsado y una coalición regional que se desintegra país por país. La retirada de Qatar no es el final de ese proceso. Es un hito en una trayectoria que comenzó con Irak y continuará a medida que otros actores regionales hagan cálculos similares sobre el costo de seguir asociados con un conflicto cuya dirección y legitimidad ya no respaldan. La ironía, y es una profunda, es que la declaración de Qatar podría haber sido redactada en Washington por cualquier persona que hubiera reflexionado honestamente sobre la dinámica a largo plazo de esta región. No se puede borrar a Irán. No se puede someter a una civilización mediante bombardeos. Compartirán esta geografía por el resto de la historia humana. La pregunta nunca fue si la coexistencia era necesaria. La pregunta era únicamente cuánta destrucción tendría que ocurrir antes de que esa realidad fuera aceptada. Qatar acaba de dejar de pretender que la respuesta a esa pregunta es algo distinto de lo que evidentemente es. Y al hacerlo,
Ha dejado a Washington más aislado diplomáticamente en Oriente Medio que en cualquier momento desde que este conflicto comenzó. Seguiremos rastreando cada dimensión de esta historia en Front Report. Los desarrollos militares, los cambios diplomáticos, las consecuencias económicas y los realineamientos geopolíticos que la mayoría de los medios apenas están comenzando a notar. Suscríbete a este canal ahora mismo. Comparte este vídeo con cualquiera que se tome en serio entender lo que realmente está ocurriendo en esta región y únete a nosotros en directo de lunes a viernes. Los medios convencionales te dan la versión oficial. Nosotros te damos el panorama completo. Nos vemos en el próximo.